el plan de Dios para su reino. Y por tanto, esto cobra para nosotros una importancia suprema, el contemplar la realidad misma de lo que es el reino de Dios a través de esa manifestación local de cada una de las iglesias que Él vaya levantando en su buena providencia. Y lo que vamos a estar viendo en las sesiones tanto de ahora como la que siga después es lo que implica, ¿no?, esa realidad también de esa iglesia local, la manifestación de ese reino de Dios por medio de esas iglesias locales, lo que implica esa realidad también de cómo se puede distinguir a una iglesia local como una iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque podríamos estar mirando, ¿no?, hay todo tipo de clubs, ¿no?, o de asociaciones de personas que también tienen intereses comunes, que les lleva a estar conjuntos, pero ¿de qué manera se manifiesta la realidad de que somos una iglesia local, pero una iglesia local con esa característica de que somos el reino de Dios, de que el Rey está caminando entre nosotros? Y hay una frase de uno de los grandes padres de la Iglesia, uno de los primeros padres de la Iglesia, que es Tertuliano, al que le debemos el primer desarrollo de lo que llamamos la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad sabemos que está claramente en las Escrituras, lo que podemos mirar en las Escrituras acerca de la misma está con toda claridad allí esbozado, pero se le debe a Tertuliano, que es el primero que hace un desarrollo, si lo podemos decir así, teológico de lo que es la doctrina de la Trinidad. Y también, sin duda alguna, algunos dirían que era por su formación jurídica, ¿no?, que pudo de alguna manera desarrollar esa doctrina, y le uniríamos, ¿no?, con Juan Calvino y con otros de los reformadores que tenían esa formación jurídica y que por tanto pudieron plantear lo que era la doctrina de la Trinidad desde ese punto de vista. Pero lo que me interesa de él es que era una persona que tenía muchos aspectos a destacar, y uno de ellos es el que nos transmite la historia de la Iglesia acerca de cómo él notó algo que también nosotros debemos apreciar con respecto a lo que es la Iglesia. Hay una frase suya que es la siguiente, os leo, es una cita de él: pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos atrae el odio de algunos, pues dicen, mirad cómo se aman, mientras que ellos se odian entre sí. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras que ellos están más bien dispuestos a matarse los unos a los otros. Por tanto, tenemos que ser capaces de entender lo que está aquí diciendo Tertuliano. Mirad cómo se aman. La gran señal de la Iglesia en este segundo siglo ya es justamente ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, la señal del amor. Y esto brillaba con una luz propia en esos momentos, en esa cultura en la que esa palabra original, la palabra ágape en el griego, no es una de las grandes palabras que se pudieran usar en esa cultura en la que se extiende en primer lugar la fe cristiana, pero es una palabra que cobra un nuevo sentido a la luz precisamente de la enseñanza y de la práctica de la Iglesia cristiana primitiva. Y es Tertuliano el que llama la atención sobre eso, ¿no? La Iglesia brilla con una luz propia en medio de esa sociedad pagana porque ellos observan que se aman entre ellos, que hay un amor entre ellos. Y eso los distingue de una sociedad que no tiene más que antagonismo los unos para con los otros, a esa realidad de ese amor ágape, de ese amor que se entrega, ese amor que se da por los demás. Y es por eso que me gustaría que en esta ocasión pudiéramos mirar justamente en esas palabras del Evangelio de Juan, que es el capítulo 13, y vamos a leerlas para considerar el tema a la luz de las mismas. Es Juan capítulo 13 y desde el versículo 31 leemos así el texto de la palabra de Dios. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos,
así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y me gustaría llamar vuestra atención, por tanto, sobre este texto en esta ocasión, como ese texto que engloba justamente lo que estamos mirando, ese amor cristiano que distingue a la Iglesia, ese amor en la misma congregación, pero es un amor también que se extiende hacia el mundo y que manifiesta la realidad de que ese rey, de ese reino, está en medio de su propio pueblo. Me gustaría que lo pudiéramos ver desde varios puntos de vista. En primer lugar, me gustaría que pensáramos en este texto como un texto inquietante. Un texto inquietante. Es decir, un texto que realmente pudiera incluso considerarse como devastador para nosotros. Incluso diría que es un texto desconcertante para nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué me gustaría que lo viéramos desde ese punto de vista? Por el peso que tiene el mandamiento que Cristo Jesús deja a su Iglesia, que os améis los unos para con los otros. Y es la realidad misma en la que tenemos que vivir. Esto del amor no es una cuestión puramente romántica, de desearle lo mejor a otros, si no hay ningún esfuerzo que yo pueda realizar, ¿no? Simplemente deseo que te vaya muy bien, ¿no? Esto no es lo que está diciendo aquí. Vemos y vamos a ver, ¿no?, con detalle que cuando habla aquí del amor es un amor costoso, es un amor realmente que implica una entrega completa de nosotros como la entrega del Señor Jesucristo para con su propia Iglesia. Y por tanto, esto es algo inquietante para nosotros, porque lo que aquí se está pidiendo de nosotros no es nada sencillo. Si te estás aproximando a un texto como este, desde ese punto de vista simplemente sentimental, bueno, pues sí, yo quiero que le vaya muy bien a todo el mundo, pero esto no me implica para nada, como se suele decir ahora siempre, ¿no? No salir de mi zona de confort, ¿no? Bueno, aquí no hay ningún problema para mí, si esto no me implica para nada, pues yo deseo lo mejor para ti, ¿no? El amor y todo el amor que haga falta, ¿no? Pero esto no es lo que está enseñando. Por eso digo que este es un texto inquietante, es un texto que realmente está trayendo un reto a nuestras vidas. Y tenemos que verlo justamente en el contexto, ¿no? Que sabéis que es fundamental a la hora de mirar los textos bíblicos, no intentar verlos arrancándolos de su propio contexto, sino en su propio contexto. Y los contextos son los que nos transmite, por supuesto, la Escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto fue escrito como un sistema, si lo puedo decir así. Es decir, la Escritura no es simplemente escoger un texto y arrancarlo de ahí, de donde se encuentra, y ver, ¿no?, lo que yo intento decir con medio de ese texto, sino lo que está diciendo el texto mismo para nosotros. Y por eso es importante el contexto aquí. Y el contexto, notadlo, se encuentra en el versículo anterior, ¿no? Muchas veces quizás no le prestamos tanta atención a ese versículo anterior, pero es fundamental. Cuando dice, pero como dije a los judíos, la última parte del 33, así os digo a vosotros ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y sabemos que estas palabras del Señor Jesucristo están hablando precisamente de esa ausencia buscada por el Señor Jesucristo mismo, que va a permitir, por otro lado, esa venida del Espíritu Santo a la Iglesia, que va a ser ese consolador, que va a estar con nosotros, el otro Cristo, si lo podemos llamar así, pero está implicando realmente esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de esa muerte suya en la cruz a favor de su propia Iglesia, para que la Iglesia sea lavada en esa sangre y pueda ser suya, y esa resurrección suya que va a llevarle finalmente al Padre, de vuelta al Padre. Y este es algo que se destaca constantemente aquí en este Evangelio de Juan. Pero notadlo bien, que lo que está diciendo es, vosotros no podéis ir, e inmediatamente es cuando da el mandamiento. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Este es el aspecto crucial, ¿no? Que da el mandamiento no en un vacío, no simplemente ahí como ahí lo doy, sino que lo da en ese contexto de que vosotros no me vais a acompañar ahora, pero yo estoy con vosotros. ¿En qué sentido está con nosotros? Está con nosotros porque lo que quiere decir aquí el Señor Jesucristo con ese mandamiento, después de haber dicho estas palabras, es que esa presencia de Cristo con nosotros, por su Espíritu, en su ausencia, es en amor. Es en amor. Es decir, ese Cristo ausente
es al mismo tiempo el Cristo presente si nos amamos los unos a los otros, como yo os he amado. Ese es el contexto. Cristo está aquí, en el amor. Sí, no podéis acompañarme por ahora, pero estoy yo con vosotros por medio de ese amor. Es interesante notar, ¿no?, cuando miramos los grandes documentos de la Reforma protestante del siglo XVI, echar también muchas veces la mirada a los propios documentos de nuestra propia Reforma, ¿no? Y seguro que algunos de vosotros habéis oído hablar de Casiodoro de Reina, que fue uno de los grandes traductores de la Escritura. Realmente la versión que manejamos, la versión de Reina, es lo que se conoce como esa Biblia del siglo de oro español, la gran Biblia, que manifiesta como hubo también aquí una reforma en España, una reforma que está bebiendo pues de esas fuentes del conocimiento bíblico y de los originales que existían entonces también en España, y esa es la gran versión, la versión de Reina. Pero lo que no se conoce tanto de Reina es que no solamente Reina es aquel que tiene esta traducción de la Biblia, que luego es revisada por Cipriano de Valera, y llamamos la Reina Valera, que seguimos usando hasta nuestros días, gracias a Dios, diríamos algunos de nosotros. Pero lo que no se conoce tanto de él es que no solamente era un gran traductor de la Biblia, sino que cuando estuvo exiliado en Londres es autor de una confesión de fe cristiana, una confesión de fe que yo os animo a que la miréis, porque es una confesión en la que podemos ver ciertamente la influencia, ¿no?, de los documentos de la Reforma de otros lugares, particularmente de lo que sería la obra de Martín Lutero, y también sus propias confesiones, pero lo que es también distintivo de la Reforma española, que aparece en algunos de los énfasis que él hace. Y esto lo digo porque si miráis en su confesión de fe, Casiodoro de Reina considera el amor como una de las señales de la Iglesia verdadera. Y tiene una frase suya que dice: el amor es infalible y perpetua marca de los suyos. El amor es infalible y perpetua marca de su Iglesia. Esa es nuestra Reforma. Énfasis también en el amor, como está enseñando aquí este texto por parte de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Cristo está con su iglesia local, y esa manifestación cercana de Cristo en su ausencia física, por medio del Espíritu Santo ahora, es en esa realidad del amor. Por eso estamos ante un texto inquietante, ¿no? Porque hasta qué punto se nos ocurre mirar estas cosas desde ese punto de vista, hasta qué punto vemos la presencia o no de Cristo por esa realidad de lo que aquí él está indicando que es fundamental para entender lo que es el mensaje cristiano, lo que es su propia persona y lo que es en este caso la iglesia local. Y está usando esa palabra desconcertante porque por lo menos algunos de nosotros durante mucho tiempo pues nos ha desconcertado, valga la redundancia, que en ese mensaje que estábamos trayendo ayer, ¿no?, de Apocalipsis, ¿no?, y simplemente nos deteníamos, ¿no?, en el comienzo, ¿no?, con la iglesia de Éfeso, ¿no?, cuando simplemente estábamos viendo, ¿no?, lo que es esa introducción, y no entrábamos en mucho más detalle, pero es desconcertante que cuando Cristo se dirige a la iglesia de Éfeso, lo hace de esta manera. En el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A mí esto me causa perplejidad, ¿no? Porque Éfeso es la primera iglesia a la que aquí se está refiriendo, y si conocéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que es una de las grandes iglesias, ¿no? Pablo pasó muchísimo tiempo allí en Éfeso, y una gran obra de Dios, ¿no?, la que se forma en Éfeso, y realmente algunos estaríamos de acuerdo con ese análisis del libro de los Hechos de los Apóstoles, que casi se podría haber terminado el libro de los Hechos de los Apóstoles ahí, con ese capítulo 20, ¿no?, cuando ya se despiden los ancianos de Éfeso. ¿Por qué? Porque esa obra
en ese contexto tan pagano como Éfeso, de alguna manera está indicando que el Evangelio ha llegado hasta los fines de la tierra, ¿no? Es verdad que luego, por la inspiración del Espíritu Santo, va a llegar hasta Roma, pero es una manera de haceros ver, lo que quiero deciros, es que es importante el ministerio de Éfeso, ¿no? Muchas veces pasamos ya por alto, ¿no? La importancia que tiene la obra en Éfeso, ¿no? Pero es una gran obra de Dios. Si miráis todo lo que tiene lugar en Éfeso, todo lo que es el poder del nombre de Cristo Jesús en Éfeso, es extraordinario, ¿no? Y sin embargo, notémoslo bien, es Cristo mismo el que escribe, en primer lugar, esas 7 iglesias de Asia, la más importante de todas ellas, porque es Éfeso, sin duda alguna, y le dice, pero has dejado tu primer amor. A mí esto me desconcierta. A mí esto me hace plantearme y preguntarme, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros somos conscientes de que la marca del amor es una marca tan fundamental que Jesús, cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo contra ti algo? Un catálogo maravilloso de todas las cosas que habían estado dispuestos a hacer allí los hermanos en la iglesia en Éfeso, y sin embargo tiene que decir esto, que has dejado tu primer amor, sin entrar en esta ocasión en lo que pudiera implicar el estudio, la exégesis de ese versículo particular de Efesios 2, de Apocalipsis 2 y el versículo 4, sí tenemos que mirar hasta qué punto esto tiene un sentido para nosotros desde ese punto de vista del mandamiento del Señor Jesucristo, y creo que está perfectamente conectado ahí, ¿no? Si esa es la gran marca de la Iglesia, realmente es algo tremendo, ¿no? Que podamos ser acusados de habernos olvidado, de haber dejado atrás ese primer amor. Y en ese sentido también sabéis, ¿no? Que no solamente tenemos el libro de los Hechos Apóstoles para darnos cuenta de la importancia fundamental que tiene el Nuevo Testamento, la iglesia en Éfeso, la fundación de esa iglesia, sino que también sabéis, ¿no? Que tenemos una de esas grandes epístolas del apóstol Pablo, que es dirigida a los Efesios, ¿no? Si lo puedo poner de esta manera, ¿qué haríamos, ¿no? Si la epístola a los Efesios en el Nuevo Testamento, algunos de nosotros por lo menos lo pondríamos desde ese punto de vista. Esta es una de las grandes también epístolas, y es el apóstol Pablo el que se dirige, o así entendemos, ¿no? Que realmente fue dirigida a la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que vemos, ¿no? Vemos aquí, si miramos a la luz de toda esta realidad, lo que el apóstol está haciendo aquí en Efesios, podemos casi detectar, ¿no? Que hay algo que, curiosamente, a la luz de lo que leemos después, posteriormente en el Apocalipsis, aparece ya aquí. Me estoy refiriendo en primer lugar a esa gran oración, ¿no? Algunos de nosotros tenemos como la más grande de las oraciones de la Biblia, y es una oración que yo he expuesto muchas veces porque me encanta, ¿no? La segunda oración que levanta Pablo por los Efesios, ¿no? Está en el capítulo 3 y desde el versículo 14 en adelante. ¿Y qué es lo que dice allí? Dice Efesios 3, leemos desde el versículo 16, orando al Padre nuestro Señor Jesucristo para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que aquí habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una oración del apóstol Pablo para que sean capacitados en el hombre interior por su Espíritu, para que puedan quedar arraigados y cimentados en el amor. Ese es el corazón de Pablo. El corazón de Pablo tiene que ver con la manifestación espiritual, sobrenatural del amor en la congregación cristiana. La comprensión, sin duda alguna, es la base de todo, como veremos dentro de un momento, de ese amor de Dios para con nosotros, pero al mismo tiempo la realidad de que si ese amor de Dios está en tu vida, es un amor que necesariamente se tiene que expresar en amor en la congregación, en amor a nuestro prójimo, incluso en amor hacia nuestros enemigos. Esa es la oración de Pablo. Ese es el corazón de Pablo por los Efesios. Esa es la oración también por nosotros. Somos conscientes de lo que implica, ¿no?
porque es el poder de Dios el que necesitamos. Damos gloria a Dios, porque sabemos que ese poder está a nuestra disposición, es el poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, que nos permite poder buscar el qué, el amor. El amor. El amor, el amor. Eso es lo que está diciendo. Esa es la marca, esa es la señal de la Iglesia. Y por tanto la exhortación, ¿no? Sabemos que la epístola de Pablo con toda claridad, ¿no? Tiene esa parte doctrinal en la que se indica lo que significa ser cristiano y la aspiración del cristiano, esa dependencia de Dios en oración. Sabéis que la segunda parte de la epístola, a partir del capítulo 4 en adelante, es lo que llamamos los imperativos, ¿no? Es decir, los indicativos, lo que ya eres y cómo tienes que vivir a la luz de lo que ya eres en Cristo Jesús. Por eso dice en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí vemos esa dosis de realidad que hay en el apóstol Pablo. Algunos de nosotros apreciamos sobremanera lo realista que es la Escritura, ¿no? No tiene esa visión simplemente romántica de lo que pueda ser una persona, ¿no? Realmente somos personas muy débiles, incluso como cristianos, ¿no? Por eso nos gusta cantar canciones como la que cantábamos hace un momento, ¿no? En esa debilidad buscamos el poder de Dios. Y Pablo es un realista porque aquí habla de que tenemos que soportarnos unos a los otros, ¿no? En una congregación local, lo primero que hay que darse cuenta es que hay que soportar, ¿vale? Es importante, ¿no? Que tengáis esa visión, y lo sabéis, ¿no? Que si lleváis mucho tiempo o poco tiempo incluso en las cosas del Señor, sabéis que eso es fundamental, con paciencia. Y cómo es posible que esto pueda acontecer es en amor. En amor. Entonces vemos que tiene una expresión muy clara y muy concreta de lo que significa esa exhortación al amor. Y también en el versículo 15, ¿no? Cuando ha hablado de lo que es esos dones que Dios ha dado a la Iglesia, ¿no? De esos pastores y maestros, esos mensajeros que Dios ha dado a su Iglesia en su buena providencia, y habla de ese beneficio que tiene la Iglesia por medio de los mismos. En el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por tanto está subrayando la importancia fundamental que tiene la verdad. La iglesia de Éfeso es conocida por esa afirmación y esa defensa de la verdad, pero esa verdad tiene que ser defendida y tiene que ser seguida y acompañada de amor. Por tanto podemos ver, ¿no? Algo de lo que va a ser después, ¿no? Esa exhortación del Señor Jesucristo, que tú has abandonado ese primer amor. Pero vemos estas indicaciones ya aquí en la epístola a los Efesios. Y si nos damos cuenta de lo que está diciendo, tenemos que ser conscientes de que esto es algo que tiene que hacernos pensar hasta qué punto podemos desplazar el amor del centro que lo coloca la misma Escritura, la misma enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Hasta qué punto incluso podemos racionalizarlo y decir, bueno, pero tenemos otras cosas, ¿no? Es verdad que la calidad de nuestro amor no es aquello por lo que somos conocidos, pero otras características fundamentales tenemos en nuestra iglesia. Bueno, tenemos que hacernoslo mirar, como se dice ahora también, ¿no? Y ver que lo que se trata es de ajustarnos nosotros a lo que enseña el Nuevo Testamento como prioritario y fundamental. Te inquieta cosas como esta, a mí sí me lo hace, que me lo piense, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es algo que se manifiesta en nuestra congregación, ¿no? Y tenemos que verlo, ¿no? Y sabemos que hay un contexto que no tendríamos todo el tiempo para explicarlo, ¿no? Pero incluso en lo que puede implicar, ¿no? Pero algo nos está diciendo cuando dice el Señor Jesucristo en Mateo 24 y el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, aunque fuera otra palabra, ¿no? O sea, que ahí se pudiera usar esa nota, ¿no? Que el amor se enfriará, de que lo que implica esa realidad del amor, quizá con otra palabra pueda tener, pero eso está ahí.
Esto hay que llevarlo al corazón. Y decir, yo tengo que poner el énfasis donde lo pone la Escritura, en esa realidad de ese amor. Que os améis los unos a los otros. ¿De qué modo y manera es este amor? Es ese amor cuyo modelo es la persona de nuestro Señor Jesucristo mismo. Y su amor es un amor de entrega. Él se da por nosotros. Él es el que realmente nos ama con un amor que no puede ser comparado con el nuestro, porque su amor es un amor redentor, que nos salva, pero si somos sus discípulos, entonces manifestamos esa realidad de ese amor. Pero ese amor del que está hablando la Escritura, como estaba indicando hace un momento, no puede ser sino un amor que realmente esté llevando esa misma característica de esa entrega, que es lo que hay en esa realidad que está indicando el Señor Jesucristo aquí. Esto lo tenemos, ¿no?, en algunos pasajes de la Escritura que son específicos de Lucas, ¿no? Lucas, sabemos, el gran compañero del apóstol Pablo, el médico amado, poniéndolo de esta manera, ¿qué haríamos, no?, sin el Evangelio de Lucas, ¿no?, con todos los detalles que añade? ¿Qué haríamos sin el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, en la Escritura, ¿no? Y tenemos esas enseñanzas de Jesús que son distintivas de Lucas, y una de ellas, ¿no?, que nos incomoda grandemente es la del buen samaritano. Y dice allí, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien, has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que estamos hablando. Por eso digo que esto desconcierta, porque esto no es fácil, pero es la marca del cristiano. Tenemos que ser capaces de aceptar la realidad de lo que aquí está diciendo el Señor Jesucristo. Y no es solamente una parte de la Escritura, sino esta parte de la que se hace eco el apóstol Juan en su Evangelio, y que sin duda tiene que verse en sus epístolas, ¿no? Si miramos las epístolas de Juan, que para algunos de nosotros son fascinantes, ¿no?, ¿qué es lo que vemos? Vemos un eco que permanece en la persona de Juan de este tipo de palabras de Jesús, ¿no? Pero la aplicación práctica, concreta y real de ese tipo de palabras, ¿no? ¿Acaso no nos desnuda tremendamente lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 y desde el versículo 14? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos eso? Es tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos vida espiritual?
a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y si dejamos ahí la lectura, estamos muy contentos con nosotros mismos. Y aplaudimos esto, claro que sí, esto es así. ¿Quién va a decir que no? Pero Juan no lo deja ahí. Y por tanto nosotros no podemos dejarlo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Este es el amor del que se está hablando. Por eso esto es desconcertante, porque hasta qué punto, ¿no?, hay algo de esta realidad en nosotros. Estamos aquí simplemente para aplaudirnos a nosotros mismos, jamás deberíamos hacer eso. Estamos aquí para retarnos, ¿no?, y para exhortarnos y para reprendernos y ver hasta qué punto esto es una realidad, ¿no?, esa ausencia de Cristo y esa presencia en esa ausencia del amor. ¿Es así? ¿En medio nuestro o no? Eso es lo que nos está trayendo. Y esa realidad, ese amor genuino, concreto, identificable por medio de acciones, es justamente a lo que está llamando la atención nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Porque no solamente está diciéndonos que os améis los unos a los otros, sino que añade en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El lenguaje del amor es un lenguaje como la música universal. Quizás no puedan entender nuestra teología, queremos que la entiendan, anhelamos que la entiendan y tienen que entenderla, ¿vale? Pero el lenguaje del amor es fácilmente interpretable, no pasa desapercibido. En esto conocerá. Algunos de nosotros tenemos una gran deuda de gratitud en la providencia del Señor con los escritos de Francis Schaeffer, ¿no? Fue este creyente que estuvo dispuesto a dejar Estados Unidos para venirse a Europa justamente después de la Segunda Guerra Mundial para iniciar una labor, en principio entre niños, pero después una labor que fue extraordinaria en Suiza, ¿no?, en la fundación de la BRI, que era un lugar como un refugio para personas que tenían todo tipo de inquietudes espirituales. Muchas de esas personas incluso venían de trasfondos evangélicos, no eran hijos de creyentes que estaban simplemente abandonando la fe, pero que seguían teniendo algún tipo de inquietud, que estaban buscando respuestas, ¿no? Y vemos cómo Francis Schaeffer trata de traer respuestas honestas y respuestas cabales desde la Escritura hacia aquellos que tenían esas realmente inquietudes en sus propias vidas. Es una obra que nosotros hoy en día podemos tener acceso a la misma por medio de sus propios escritos. Es una pena, ¿no?, que no se hayan vuelto a publicar muchos de ellos, pero algunos de nosotros, precisamente por esa labor que hizo José Grau, que pudo estar con él, le conoció personalmente en Suiza, de traducción, ¿no?, e incluso contemporáneos, los mismos libros como eran escritos por Schaeffer, eran traducidos al castellano, ¿no? Y es tremendo cómo no simplemente era algo que se hacía entonces en el futuro, ¿no?, que se traducía algo y después llegaría con el tiempo, sino que eran contemporáneos, ¿no? Y uno de los libros que a mí más me gustan de Francis Schaeffer es un libro que se titula, y es sobre su cronología, La Iglesia a finales del siglo XX. Él muere en el año 84, 1984, de un cáncer, pero es un libro
que aunque él le dio ese título, porque él buscaba siempre aterrizar su enseñanza en el momento concreto en el que vivía, ¿no? En ese tiempo concreto que le tocó vivir y evangelizar, es un libro que tiene una relevancia extraordinaria. Algunos de nosotros pensamos que tiene una relevancia extraordinaria hasta nuestros días. Y justamente en este libro hay una frase que quiero dejar con vosotros. Todo el libro es fantástico, ¿no? Porque incide en esta marca del amor. Pero fíjate lo que dice Schaeffer, ¿no? Qué reto nos trae. Cito: Jesús le concede aquí en este pasaje un derecho a este mundo, a esta civilización agonizante, el derecho de juzgar a los cristianos bajo su propia autoridad, la autoridad de Cristo, de juzgar si tú y yo somos cristianos nacidos de nuevo a base del amor que los cristianos tengamos los unos para con los otros. Es tremendo lo que está diciendo Schaeffer. Es así como vemos nuestra posición en esta sociedad, como esa luz que como iglesia local llevamos en medio de este mundo, brilla ese amor hasta el punto de que los que están fuera pueden identificar a la iglesia de Cristo Jesús por ese amor entre nosotros, ese amor que se manifiesta en esa realidad concreta y real en nuestras congregaciones y desde nuestras congregaciones hacia afuera. Ese es el reto. El reto que está trayendo el mismo Señor Jesucristo. Desde ese punto de vista, ¿no? Schaeffer, notarlo bien, no, si leéis sus libros, ¿no? Por ejemplo, Muerte en la ciudad es otro de sus grandes libros, ¿no? La descomposición de la sociedad occidental, ¿no? Podríamos estar hablando de todo eso. Sin embargo, esa sociedad, la que muchas veces decimos, que vaya mundo, que vamos a decir aquí, ¿no? En el que nos encontramos. Sin embargo, esa gente, dice Schaeffer, a la luz de un texto como este, tiene un derecho para ver algo de Cristo en ti y en mí, en nuestra iglesia. Somos conscientes de eso. Ese es el reto que se trae. Por eso me parece que este es un texto inquietante. ¿Qué piensas tú? ¿A qué altura estamos? Un texto inquietante, pero en segundo lugar, al mismo tiempo, un texto consolador. Un texto consolador, ¿sí? Aquí hay consuelo para la iglesia, porque aquí está la roca y la fuerza de nuestra fe cristiana. Porque es verdad, esto es un fracaso, ¿no? Realmente. Nuestro amor, tan frío. Pero dice, como yo os he amado. Muchas veces, al poner, como hacemos correctamente, el énfasis en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros, olvidamos que la base, la roca de la exhortación está como yo os he amado. Y en primer lugar, el texto no significa como yo os he amado en el sentido de imitar a Cristo Jesús, que eso está también ahí, por supuesto. No, es mucho más que todo eso. Es el hecho de que Él nos ha amado. Ha amado a su iglesia. Con un amor redentor. Hemos sido comprados por Él, por ese amor que se entregó. Nuestra salvación no está en nuestro amor por Dios, y menos aún por el prójimo. Está en su amor para con nosotros. Como yo os he amado. Y lo que está diciendo es que esto es inalterable. Como yo os he amado. Esto no es una cosa que cambia, que puede variar. No, como yo os he amado. Hasta el punto de que yo voy a entregarme por vosotros. Y nuevamente tenemos ahí ese contexto para ver la gloria y la majestad y la fuerza de un amor como el suyo. Porque, ¿cuál es el contexto? Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado
en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿De qué está hablando? Está hablando de esa obra que iba a culminar en la cruz del Calvario, de esa entrega. ¿Y qué es lo fundamental de esa obra? Es la gloria de Dios. Aquí esto tiene que ver con la gloria de Dios. Y el amor de Cristo, como yo os he amado, lo que hace es glorificar al Padre. Y se ve la gloria de la persona del Señor Jesucristo, su inefable gloria, sin par, única, porque nos ama de esa manera, y esa es la gloria de Dios. Lo fundamental de este texto está aquí, la realidad de que Dios es glorificado en esa entrega. Y precisamente porque Dios es glorificado, y la manera en que está puesto aquí es que es un hecho que no puede ser arrancado ni destruido, esa realidad es la que trae el consuelo a nuestra vida, como yo os he amado. Ese amor es incondicional. Ese amor no puede ser retirado. Esa es la gloria de nuestro Evangelio. Nos ha amado y no va a dejar de amarnos. Eso no es la fuerza de lo que creemos. Está ilustrado de tantas maneras, ¿no? Aquí, cuando dice en el capítulo 13 y el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significa esto? Sino los amó de tal manera que iba a estar dispuesto a ir a la cruz para redimirles por medio de su sangre hasta el fin. Ese amor está ahí, es una roca en la que podemos firmemente asentar nuestros pies. Está tu vida asentada sobre como yo os he amado. El cristianismo tiene que ver con certezas, pero no es porque yo siento las cosas de Dios que son ciertas, sino porque objetivamente lo son. Como yo os he amado. Eso está ahí. Ese amor no va a ser retirado. ¿Cómo entonces no vamos a amar nosotros? De alguna manera, para corresponder a algo así. Como yo os he amado. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, ¿no? Uno de los autores, ¿no? del siglo pasado, en este caso, no he recordado tanto, Pierre Courtial, ¿no? Francés, dice: Dios es amor, fíjate, no primeramente porque nos ama, sino porque eternamente, en la vida singular y plural, una y rica de Dios, el Padre y el Hijo, se aman en el Espíritu Santo. Eso es. Lo que está detrás de ese como yo os he amado es realmente la manifestación del mismo ser de Dios. ¿Pero por qué decimos que Dios es amor? Solamente lo podemos afirmar porque en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Y esa realidad eterna, ese amor que une y colma la realidad de lo que es el ser divino, lo que está detrás de como yo os he amado. Es una manifestación más gloriosa, extraordinaria de ese amor que hay en Dios desde toda la eternidad. Por eso el amor no puede ser cualquier otra cosa sino la esencia misma de lo que significa ser cristianos. Porque Dios es, en ese sentido, amor. Me gusta mucho como lo pone también Bavinck, sabéis algunos de vosotros, ¿no? Que ha habido un resurgimiento del interés en uno de estos grandes teólogos. Está un poco olvidado, el teólogo de los Países Bajos, Herman Bavinck, que murió en 1921. Es un teólogo reformado extraordinario, se está publicando en castellano algunas de sus obras. Yo las recomiendo muy encarecidamente porque
Bavinck realmente es uno de sus grandes teólogos, ¿no? De alguna manera lo habéis conocido, ¿sabéis por qué? Porque si algunos de vosotros, como nos pasaba a nosotros cuando éramos más jóvenes, no digo jóvenes, más jóvenes, leíais a Berkov, ¿vale? Pues Berkov, realmente Bavinck está ahí, ¿vale? Si leéis a Berkov, si habéis leído a Berkov, sin daros cuenta habéis estado bajo la influencia de Bavinck. Pero bueno, esto es otra cosa. Pero fíjate qué frase de Bavinck. Solo el amor, tomado en el sentido más amplio, es la llave que abre el santuario interior de la personalidad del hombre. Según la confesión reformada, la operación de gracia del Espíritu Santo es irresistible, pero lo es porque es a la vez suave y dulce. No obliga, sino que inclina. No hace esclavos, sino voluntarios. Y Dios es el dueño del corazón humano, porque es amor todopoderoso. Esa es nuestra fe. Esa es la realidad. Hemos sido atraídos, como dice en la Escritura, con cuerdas de amor. Ese amor de Cristo ha resultado irresistible. Ha vencido nuestra vida. Ha inclinado nuestra voluntad a Él. ¿Conoces tú algo de ese amor con el que Cristo nos ha amado? Esa es la fe. Él tiene para con su iglesia esa gloria de Dios que se ve en esta obra de amor del Calvario. Un texto inquietante, un texto consolador y finalmente un texto mal interpretado. Un texto mal interpretado. También tenemos que decir esto porque nuevamente en la importancia y estamos intentando hacer justicia a cada uno de los aspectos de un texto como tan extraordinario como este, ¿no? Como ese testamento que deja Cristo a la Iglesia pero para que el mundo lo lea. Ese texto que encierra la riqueza de lo que implica su propia obra por nosotros, sin embargo es un texto que es tantas veces mal interpretado. Es mal interpretado porque no se presta nuevamente atención a algo que dice aquí, que es también fundamental. Dice aquí en el texto, notémoslo bien: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora el acento recae en esa forma en que Cristo se dirige a los suyos. ¿Cómo? Mis discípulos. Mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo Jesús? ¿Y por qué los llama discípulos suyos, ¿no? ¿Y qué importancia tiene esto aquí, ¿no? ¿Cómo se sabe que seguimos a Cristo Jesús? Eso es a lo que está refiriéndose el Señor. Sois mis discípulos. El acento es que sois seguidores míos, que estáis aprendiendo de mí. ¿Qué es esto? Esto realmente lo que nos está diciendo es que y aquí es una frase de Agustín de Hipona, otro de los grandes padres de la Iglesia: nadie ama a Dios antes de conocerlo. Obvio, ¿verdad? Y se lo olvidamos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto muchas veces se malinterpreta. Dicen, no, pero es que vosotros tenéis mucho énfasis en la doctrina, hay mucho énfasis en la verdad, pero ¿dónde está el amor? No, pero es que necesariamente el amor no puede sino surgir de un conocimiento de Dios en Cristo Jesús. A menos que la verdad esté en nosotros, no podemos amar de esta manera. Eso es lo que está diciendo, porque eso es lo que significa ser discípulo. En las palabras, ¿no?, de otro de los grandes maestros de la Iglesia cristiana, posiblemente el más grande de los teólogos que ha habido en España, evangélicos, ¿no?, José Grau. El mensaje cristiano es la verdad porque ha sido dado por Dios. Y la sustancia de este mensaje es el amor. Pero la verdad está ahí primero. Y luego el amor. ¿Cómo sé? Tengo que saber, tengo que ser discípulo de Cristo Jesús. Eres tú discípulo de Cristo Jesús. Solamente si abrazas la verdad, solamente si conoces este evangelio, lo haces tuyo, podrás manifestar algo de esa realidad.
Por eso es tan mal interpretado este texto, porque hay muchos que lo tergiversan diciéndonos, bueno, no importa la verdad, no importa la doctrina, no importa el conocer estas cosas, no importa estar imbuidos de lo que es la fe bíblica en toda su profundidad y gloria. No os importa, porque sois mis discípulos. Si no somos los discípulos, ¿cómo va a manifestar algo de esto? Tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene. Y eso aparece constantemente en este escritor tan extraordinario que es el apóstol Juan, ¿no? Y aparece en esas sus epístolas, ¿no? Antes mencionaba una de ellas, la primera, y ahora voy a mencionar la segunda. Quizás sean menos conocidas la segunda y la tercera, pero sabéis, muchas veces nos equivocamos al pensar que porque sean cortas no son importantes, o porque sean cortas no tienen un mensaje trascendental. Y sin embargo lo tienen. Mira lo que dice en segunda de Juan, la segunda epístola de Juan. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Me regocijo, ¿por qué? Porque andáis en la verdad. Es la base de todo, que llena el corazón del apóstol de alegría, que he encontrado gente que está andando conforme a la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Por qué? Porque no hay otra verdad sino aquella que se vive en amor. Es la verdad y el amor. No puedes disociar estas cosas, no puedes poner el acento en el amor y olvidarte de la verdad. No puedes poner el acento en la verdad y olvidarte del amor. Ambas cosas van juntas. Somos discípulos de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Eso es lo que está aquí mostrando, que tenemos que ser esos discípulos. Y lo que estamos enfatizando, lo que estamos diciendo, es que es precisamente cuando profundizamos en la realidad de lo que es ser un discípulo de Cristo Jesús, cuando somos conscientes de lo que significa dejar que nuestra vida quede tocada completamente por ese amor con el que hemos sido amados, ese amor único, ese amor extraordinario, que algo de ese amor puede producirse en nosotros. Eso es lo que tenemos que aspirar y buscar en nuestra vida. Que ese amor redentor, particular de Cristo por su iglesia, sea el que nos mueva a nosotros para amar como hemos sido amados, para que este mundo pueda conocer algo de esa realidad, de ese amor. Este es el texto que nos está trayendo el Señor Jesús por medio de su siervo Juan. Esa realidad del amor, esa ausencia de Cristo, lo que hay es el amor de Cristo. Su amor por nosotros, nuestro amor por Él, por su iglesia, por el prójimo, por el mundo. Eso está ahí. Ese es el ser mismo de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Esa es la realidad que permanecerá por toda la eternidad. ¿No es eso acaso lo que enseña el apóstol Pablo en ese himno que tiene en el capítulo 13 de Primera de Corintios? Cuando dice al final del capítulo: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y decía el gran teólogo evangélico reformado Jonathan Edwards: el cielo es un mundo
y amor. Si el cielo es eso, ¿no deberíamos empezar aquí a vivir ya el cielo? No es otra cosa. Es un mundo lleno de amor. Amor de Dios, manifestándose en la gloria del Señor Jesucristo. El amor del Espíritu Santo, el amor del Padre, el amor de la Iglesia. Eso es la realidad que nos espera. Un mundo de amor. Recordemos a nuestro gran poeta español. Al atardecer seremos examinados de amor. Quiera Él, podamos vivir a la luz de estas cosas. El que nos amó, que nos lavó con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes a Dios, su Padre. Amén.